le tocó vivir la etapa de las Super Chivas, fue campeón con Chivas. Sí, es correcto. ¿No? Le regresó ese estilo en la portería vía alguien como Martín El Pulpo Zúñiga, más allá de que es buen amigo. Vivieron una gran etapa con esas Super Chivas, entraron en esa modernidad, ¿no? Quisiera entenderlo así. Cuando llegó con Mexlup, Salvador Martínez Garza, a invertirle con inteligencia. Rompieron para la institución Sí. un esquema muy tradicional que había de llevar el equipo, Claro. administrativamente hablando. La operación del equipo era de una manera y con esta inversión de dinero vinieron a romper ese esquema tradicional y empezó una nueva era para el Guadalajara que ha derivado, ha ido desarrollándose poco a poco, evolucionando hasta llegar a lo que hoy es la inyección tremenda de capital del señor Jorge Vergara. Pero aquellos, se puede decir que es el antecedente precisamente del cambio de te esquema digo una operacional cosa, en Chivas. y no solo en Chivas, en el fútbol mexicano se rompió ese paradigma. Pero, por ejemplo, ya Se rompió un ya paradigma. existían los equipos que gastaban, No, como el América. No, por eso, ¿no? pero O sea, se rompió que solo era América. Pero Salvador Martínez Garza, ya fallecido, rompió ese paradigma. Sí, además porque Chivas era el equipo muy buenos pobretón. jugadores. Porque hay que decirlo, ¿No? después vinieron también los equipos de Monterrey, por ejemplo. Claro. ¿Se acuerdan de Santos Laguna? Santos Laguna peleaba el descenso con equipo de 3 pesos. Pero Claro. después ya Y le de pronto invirtieron hasta y que lo entró llevaron Grupo a- Modelo. Claro, y llegó Bueno, y quebraron el... y hablando de alguien que siente los colores de Chivas, que vivió una gran etapa con Chivas, lo saludamos hasta Los Ángeles a nuestro querido amigo Martín El Pulpo Zúñiga. ¿Cómo estás, Pulpo? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Luis? Un placer poder escucharlos. Un gustazo saludarlos a todos, muchachos. Un placer estar con ustedes. Está también aquí Magallanes, está Abraham Guerrero, pues alguien que vivió, que sabe lo que es vestir la playera de Chivas. ¿Qué nos puedes comentar hoy de esta triste realidad que vive el rebaño sagrado? Hoy ya nadie respeta esta playera, hoy ya no respeta a nadie esta institución. Sí, desafortunadamente está sucediendo esto, una situación completamente adversa a lo que se venía logrando anteriormente. Los tiempos han cambiado de manera, digamos, drástica y negativa. Es difícil mantenerse alejado de la situación del rebaño, evidentemente es el equipo con el cual me identifico y con el cual me tocó vivir cosas muy positivas, te quedas prendado de por vida, ¿no? Entonces, pues siempre estamos al pendiente, intentando aquí lanzar buena vibra, muchachos, para que al equipo le vaya bien. De repente uno se ilusiona por el inicio del equipo y después, conforme va avanzando el partido, se va diluyendo. Y bueno, después viene lo que ya todos conocemos, ¿no? Una situación en cuanto a la presión que se debe de entender que es implícita en el equipo de las Chivas. O sea, tú puedes andar mal o puedes andar bien, la presión siempre va a existir. Evidentemente la situación que se encuentran ahorita es todavía más cruel para los muchachos, ¿no? Que me queda claro que intentan hacer todo lo que está en sus manos, pero no les ha alcanzado hasta el momento. Dos cuestiones. Una es una opinión a título personal y la otra va a ser una pregunta, Pulpo. Uno, a mí me parece que hoy no hay un portero en Chivas que cumpla, que llene esos guantes, llamémoslo así, tuyos, de épocas recientes, del propio Osvaldo Sánchez. Hoy le hace falta un portero a Chivas. Ni Toño Rodríguez, ni Cota son porteros para Chivas. Eso es a título personal. Si quieres opinar algo sobre eso, bienvenido. Y dos, esa sí sería pregunta, Pulpo. ¿Qué se necesita para ser portero de Chivas? Primero, en cuanto a tu punto de vista, mi querido Luis, no estoy de acuerdo en esta ocasión. No les ha ido bien. Creo que son muchachos que tienen las condiciones suficientes como para en algún momento llegar a ser los porteros de Chivas sin ningún problema. Yo creo mucho en la capacidad de Toño Rodríguez. Le tocó vivir las de cal, desafortunadamente. Le tocó vivir las malas. Y bueno, es un puesto en el cual, si un equipo anda mal, es donde normalmente se refleja lo negativo, ¿no? Porque es donde se reciben los goles. Y si tú colaboras en alguna ocasión, bueno, la confianza se va acabando tanto en lo personal como en lo que reflejas a nivel a los aficionados. El ingreso de Cota, que para eso lo trajeron, para ser un arquero que estuviera de expectativa de alguna oportunidad, es un muchacho que en Pachuca mostró que también tiene condiciones y que bueno, de alguna u otra manera el momento ha cumplido. Desafortunadamente para él, en este momento los resultados tampoco han alcanzado para Chivas, para que esas actuaciones que ha tenido puedan tener mayor envergadura. Sí creo, Luis, que es una posición en la cual debe de haber una persona de mayor experiencia, de una persona que haya vivido las buenas y las malas, para que los momentos complicados no, digamos, le afecten lo menos posible.
Eso en cuanto a lo que mencionábamos de los porteros, ¿no? Oye, Pulpo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Soy Abraham, pero ¿qué personaje de experiencia podría estar en esa portería de Guadalajara? Porque si hablamos de eso, estaría un Talavera, que estuvo en Chivas y lo desecharon, ¿no? Estaría José Jesús Corona, que fue opción, pero también para el Atlas. Y de ahí en fuera, pues creo que ya no habría nadie. Es decir, pues tampoco hay mucho, ¿no? De dónde Chivas pueda tomar en esta posición. Y creo que no es la más importante, no sé si compartas este punto de vista, para reforzar cuando tienen muchos problemas en la cuestión de la definición. Sí, totalmente. Pero cuando un equipo empezar adelante, por eso es fundamental que los bastiones o una columna vertebral sea bien fundamentada, no solamente con futbolistas y con un futbolista por posición, sino con un par de los mismos por lo menos para que puedan mantener competencia durante todo un torneo y en el peor de los casos que cuando uno se lesione el otro esté listo para tomar la oportunidad. El portero que podía hacerle frente a este momento, desafortunadamente lo enviaron a Dorados. Yo siempre había comentado que cuando tú intentas darle la oportunidad a un joven, es importante que uno de experiencia esté peleando el puesto con él por cualquier cosa. O sea, todos nos visualizamos siempre lo intentamos ver en cuestiones positivas, pero tienes que tener un poquito esa precaución, vamos a llamarle, porque si las cosas no se dan, esa buena intención que tenías para con tu portero, con tu Nobel portero, que tiene grandes condiciones, pues tampoco le vaya a ir en contra y lo vayas a terminar quemando. Hoy por hoy de repente me da tristeza ver que algunos comentarios en cuanto a redes sociales, porque en ocasiones allí andamos, comienzan a dudar en demasía de la calidad y capacidad de Toño Rodríguez, porque los resultados no se han dado. Yo en lo personal creo que Toño Rodríguez va a ser un gran portero. Si no logra hacerlo en Chivas, lo va a hacer en cualquier otro equipo, como en su momento lo logró Talavera. Pulpo. Talavera también pasó por las mismas. Claro, pero entonces para mí, yo he sido uno de los críticos de Toño Rodríguez y creo que es uno de... No el único, de los grandes responsables de la crisis de Chivas, al menos en esta temporada, por los errores que se han dado. Al final tú lo dices, mi querido Pulpo, tal vez no tiene ese perfil para ser portero de Chivas. No es lo mismo y tú lo viviste, ser portero de Chivas con esa presión que se trabaja el día a día y que tú también jugaste en un equipo como Puebla, que son diferentes las presiones. Sí, totalmente. Por eso mencionaba, Luis, que es importante, por ejemplo, que al momento de la planeación se ponga todo esto, porque la percepción después cambia. Se ponga todo esto en la mesa, ¿no? ¿Qué puede suceder si en algún momento al equipo no me le va bien y el portero de repente o en cualquier otra posición no le salen las cosas? Tengo a alguien que me cubra y que salga adelante para no quemar al que quiero que en algún momento sea el portero de este equipo. Hoy todo lo ven así, pero me voy meses atrás y todos pensaban, e incluso la directiva pensó que Toño era el portero de las Chivas para el futuro. Y sigo creyendo que puede llegar a ser el portero de las Chivas para el futuro. Desafortunadamente la situación no se lo ha permitido y en este momento la presión, quiero pensar que lo ha agobiado a él como a todo el cuadro de Chivas. Y por eso mencionaba también que es una posición en la cual normalmente tienes que tener un portero que viva las buenas y las malas para que, vaya en el momento que no se den las cosas, pues vaya, tire más hacia lo positivo, ¿no? Y a sacar al grupo adelante. Yo creo que en mi punto de vista fue un gran error haberse deshecho de Mitchell o haberle permitido a Mitchell que fuera a otro equipo. Creo que se le debió haber mantenido más a Mitchell y se hubiera creado una competencia fantástica como sucedió el año anterior. Martín, te saluda Ricardo Magallán. Martín, no podrás negar que a Chivas le faltan las figuras, ¿no? Más allá de que se respete el trabajo de los hombres que hoy están vistiendo la camiseta, tienes que reconocer que no hay figuras. Tú creciste en un vestidor lleno de monstruos, ¿no? De líderes. Esos son, me parece, los que hoy le faltan a Guadalajara. ¿No lo crees tú así, Martín? Hombres que manden en el vestidor, que manden en la cancha y que precisamente en estos momentos de presión sean capaces de tirarse el equipo a hombros. Porque estamos viendo que los Bravo, los Salcido, pues no está alcanzando con eso, ¿no, Martín? Porque a final de cuentas, como equipo, necesitan también tener cierta protección o estar de alguna manera protegidos, ¿no? Tanto los jóvenes de los de experiencia como los de experiencia bien complementados por jóvenes.
Pero tienes toda la razón en ese sentido. Antes, bueno, era muy palpable que en Chivas normalmente había 1 o 2 futbolistas, vamos a llamarles hechos, normalmente, por posición. Y normalmente tú cuando llegabas al vestidor de Chivas, esto lo hablo como anecdótico, siempre te hacían sentir a dónde llegabas, ¿no? Y que no era fácil. Y te platico rapidito una anécdota para simple y sencillamente ejemplificar esto. Yo cuando llegué por primera vez al vestidor de Chivas, bueno, ya estando en el vestidor de Chivas, un día se me acerca Carlos Turrubiates, que él había llegado un año antes que yo, y me dice, Pulpo, este fin de semana no podemos perder por nada del mundo. Pero me lo dijo con una cara de seriedad. Así que a donde vaya, tírate de cabeza, y si es contra el poste, dice, porque no podemos perder. Dice, no podemos dar el gusto de tener 2 malos resultados seguidos. Y el equipo que seguía, bueno, era el clásico contra el Atlas. Afortunadamente lo ganamos. Pero sí es importante que los que saben lo que significa esta institución, inmediatamente les hagan sentir a los demás, a los que llegan, por más figuras que sean o por mayor recorrido que tengan, a lo que viene, ¿no? Y lo que se avecina. Y que los jóvenes que van creciendo, pues hay que quitarse rápido, desafortunadamente hay que quitarse rápido el mote de jóvenes, porque no puedes estar con eso. Estás en un equipo y estás para dar resultados. En las buenas sí puedes permitirte darles un poco más de tiempo, pero en esta situación, desafortunadamente, a veces el joven se tiene que hacer adulto a los empujones. No es lo ideal, no es lo adecuado, pero por lo mismo, por una falta de planeación, no les ha quedado otra a estos jóvenes que ahora tienen que cargar con una gran presión durante lo que resta de este torneo. Martín, el otro tema complicado del Guadalajara pues es la dirección técnica. De lo que has visto de Matías Almeida, del discurso que tiene, que quizá ya se le agotó para con los jugadores, y hacia afuera pues también ya muy pocos le están creyendo al técnico de Guadalajara. ¿Hay algo que rescatar de este proceso de Matías Almeida? Yo creo que en este proceso no todo es negativo, ¿eh? A mí en lo personal, y digo en lo personal, hay momentos en que Guadalajara, principalmente de inicio de partido, se manifiesta de muy buena forma. Sigo pensando que en el transcurso, y ustedes lo han manifestado en muchas ocasiones, yo acá los veo seguido, muchachos, que bueno, va perdiendo el gas conforme va avanzando el cotejo, y esto evidentemente, uno de los aspectos más importantes es que durante el partido la presión se va incrementando cuando las cosas no salen. Por ejemplo, hay detonadores durante un cotejo que dan al traste en ocasiones, que si no se da esta detonación, dan al traste en ocasiones con el plan de juego. O sea, por ejemplo, uno de ellos pudo haber sido la falla del penalti en el partido anterior de Omar Bravo, que desafortunadamente, acostumbrados nosotros a que Omar Bravo normalmente en este tipo de situaciones sea implacable la mayoría de las veces, bueno, termina por fallar sin quitarle mérito a Vilar. Y bueno, de ahí comienza la presión, muchachos. Y ese es otro partido, ¿eh? O sea, no es lo mismo jugar con la ventaja que habiendo fallado un penal y que el equipo poco a poco te va complicando porque está con 10 hombres, la afición se desespera, comienza a silbarle a cada uno y bueno, esto se complica. ¿Por qué te menciono todo eso? Porque a mí en lo personal me gustaría que Almeida culminara el torneo. Sí. Porque la constante en Chivas ha sido, y disculpen que me largue, la constante en Chivas ha sido que a malos resultados inmediatamente al técnico lo borras. Traes a uno para que culmine lo que resta de la temporada y después le permite que se vuelva a armar. Y así ha sido el mismo ciclo vicioso de parte de las Chivas. Permítanle que terminen, permite que termine. Sí creo que un entrenador en ocasiones se le acaba el discurso, sí se le acaba, porque ante tantos malos resultados, ¿qué más te puede decir? O sea, ya no te puede decir más, o sea, y a veces eres honesto o a veces intentas ser positivo y llegas en un momento a una situación en la cual pues ya no te creen. Entonces creo que Chivas está en esta vorágine de sensaciones negativas donde desafortunadamente para ellos, si no sacan un par de buenos resultados, no se la van a quitar de encima y va a ser durante lo que resta de temporada va a ser una locura. Pero para terminar, no sé qué opines, y por lo que vemos de tal vez ese verano 97, sí, después fue campeón Chivas, pero es el que la afición en la memoria colectiva recuerda por eso, porque pues fue un equipo que ganaba, un equipo que dejó sello más allá del título,
y tú llegaste de Tigres, si mal no recuerdo. En ese equipo campeón, tú no eras hecho en Chivas, Claudio Suárez tampoco. No sé si Gustavo Nápoles es hecho en Chivas, el Gusano Nápoles. No, Gustavo Nápoles llegó conmigo de Tigres. Ah, de Tigres, Mi compadre Mariano son Varela 3. también. Pero de la alineación titular, hechos en Chivas, no es Zárate, Tiburón Sánchez, no sé si Camilo Romero, el chavalonés. Camilo Romero, Coyote, que no era hecho en Chivas. O sea, la gente que llegó de fuera en esa época, Pulpo, llegó a aportar, pero bien soportado por los canteranos. Nacho Vázquez, Manolo Martínez, Noé Zárate, el campeoncito Hernández, bueno, Michel Espinosa, que también venía de Monterrey y de León. Es decir, se logró conjuntar un equipo con gente que venía de fuera y canteranos que realmente sentían la playera de Chivas y lo que sabían que significaba defender la playera de Chivas. Sí, completamente de acuerdo. Yo por eso ejemplificaba todo en la anécdota que te platicaba, porque tú conforme vas llegando te vas involucrando inmediatamente. Uno desde sus equipos, en este caso, cuando yo estaba en Tigres, yo soñaba con estar en el rebaño sagrado. Y cuando se me da la posibilidad, créeme lo que con el cuchillo entre los dientes todos los días. A mí me tocó competir con un arquero de gran experiencia y que en su momento fue Citral y como lo fue Eduardo Fernández. Gracias a Dios se me dieron las cosas y pude ser el titular del equipo durante mucho tiempo. Y ahí estaba Eduardo siempre pisando fuerte para que si en algún momento uno aflojaba, él inmediatamente entrar y seguramente lo iba a hacer de forma adecuada. Entonces, todo esto comenzaba desde una cabeza y bueno, que en paz descanse, que se llama el licenciado Martínez Garza, sí, que se llamó el licenciado Martínez Garza, quien fue el precursor, digamos, él era Chiva, y que era un tipo que cuando nos tenía algo que decir, él no salía a la prensa a decírnoslo, él organizaba alguna comida y allí frente a nosotros nos lo decía con sus palabras, o sea, y siempre fue un trato de mutuo respeto, y que siempre procuró que nosotros tuviéramos lo mínimo necesario para poder cumplir con nuestras labores, que nosotros nos preocupamos simple y sencillamente por entrenar de la mejor manera posible y después con los refuerzos, con los futbolistas que ya mencionas que llegaron en este equipo y con los entrenadores, que a algunos no les fue tan bien, a otros les fue de maravilla y que todos dejaban algo y que el común denominador era que sabíamos a lo que nos ateníamos en caso que los resultados no se dieran y que sabíamos lo que lograríamos si todo era positivo, pues evidentemente se incrementó con la llegada del Tuca, que nos la puso clara, nada ni nadie más importante que el Club Guadalajara, que el equipo. Entonces, bajo ese lema, todo aquel que llegaba sabía lo que le tiraba, ¿no? Entonces, esos parámetros tienes que tenerlos, son fundamentos que tienes que tener bien arraigados, ¿no? Y que estoy seguro que todo aquel que llega a Chivas lo debe de conocer. Desafortunadamente en los últimos años la situación ha ido tan mal y se han hecho tantos cambios que lo último que se ha tenido es un proceso adecuado como para fortalecerlos de nueva cuenta, ¿no? Y bueno, ya lo que tanto han comentado y tanto dicen, ¿no? Yo le atribuyo mucho de todo esto a la falta de una muy buena planeación, una planeación desde los cimientos, ¿no? O sea, y el hecho de estar cambiando constantemente director técnico. Martín Pulpo Zúñiga, te agradecemos que hayas platicado con nosotros la opinión de un Chiva campeón, ¿no? Gracias, muchachos, un placer poder estar con ustedes. Aquí seguimos observándolos constantemente. Les mando un abrazota y salúdenme a todos los muchachos. Disculpa las groserías, Martín, que luego escuchas. ¿De cuáles? No, que a veces, no siempre, a veces. No te preocupes, que por acá es puro pip. Me le borran las malas. Me le borran lo bueno del programa. Pero bueno. Un abrazo, Pulpo. Aquí lo seguimos con mucho cariño. Un abrazo, muchachos. Martín, el Pulpo Zúñiga, campeón en el verano 97. Decía yo